Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa mañana. Amén, así sea. Que la gracia de nuestro Padre Celestial sea con cada familia. Así sea. En este día. Fíjense que el mensaje que traigo para ustedes el día de hoy se titula Deja de ver fantasmas. Deja de ver fantasmas. No sé cuántos miraron la película Cazafantasmas. Dice que los fantasmas no existen, pero nosotros seguimos mirando fantasmas. Muchas veces miramos fantasmas en cosas que no deberían, ¿verdad? Pero déjeme decirle que muchas veces los tiempos son difíciles y eso hace que empecemos a ver fantasmas. Vamos a darle la bienvenida a los hermanos, amigos que tienen la oportunidad también de estar con nosotros por medio de la plataforma de Facebook. Y antes de que se me olvide, déjenme darle saludo de parte de mi esposa. Les manda muchos saludos a todos y les agradece sus oraciones y también les ruega que continúen orando para que pronto la tengamos aquí con nosotros. De igual manera extrañamos a muchos hermanos que hoy no veo acá. Se les extraña, hermanos, también si tienen la oportunidad de estar mirando esta transmisión. Dios me los bendiga también. Amén. Bienvenidos a todos. Pues les decía, a veces miramos fantasmas y es que todos en un momento o en otro la vida es como que se oscurece, ¿no? Como que empezamos a ver cosas nublosas, como que no miramos bien claro. Y muchas veces todo esto sucede porque no es porque seamos débiles, quizás es porque el cansancio nos ha llegado. Y es que llega el cansancio mental, llega el cansancio emocional, llega el cansancio físico. Y muchas veces cuando estamos cansados y hay incertidumbre, cuando la incertidumbre y el cansancio se juntan, es cuando empezamos a ver cosas que no son reales. Empezamos a ver fantasmas. Empezamos a ver las cosas que quizás no son tan graves, pero para nosotros las estamos mirando que son muy graves. Porque empezamos a ver problemas que nunca llegan. Empezamos a exagerar situaciones que tal vez no son tan graves, pero esos fantasmas que vemos nos hacen ver la situación más grave de lo que realmente es. Fíjese que yo encontré un artículo relacionado a esto y lo voy a compartir con ustedes. Dice: según diversos estudios psicológicos, la gran mayoría de nuestras preocupaciones nunca se hacen realidad. Las investigaciones indican que aproximadamente, fíjese, el 85% y el 91% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. Dice, solo un pequeño porcentaje. Esto significa que solo alrededor de un 8.6% al 15% de las situaciones que nos quitan el sueño llegan a convertirse en realidad. Dice, de ese pequeño porcentaje que sí ocurre, la mayoría de las veces las personas son capaces de manejar la situación mejor de lo esperado o el desenlace es menos grave de lo imaginado. Aunque la mayoría de las preocupaciones no ocurren, dice, el estrés anticipatorio que generan tiene un impacto en la salud física y mental, provocando ansiedad, insomnio y otros problemas de salud. En resumen, la mayor parte de lo que nos preocupa es solamente un falso escenario, o lo que estamos diciendo, un fantasma, creado por nuestra mente, siendo la tasa de efectividad
de nuestras preocupaciones muy baja. ¿Se da cuenta? De todo lo que nos preocupamos, digamos un 100%, solo lo que llega a suceder realmente de todo lo que nosotros estamos pensando y nos está quitando el sueño, solamente un 8 a un 15% de todas esas preocupaciones llegan a realizarse. Quiere decir que es muy alto el porcentaje de que no va a suceder, de lo que hoy nos está preocupando. Es el 85%, es bastante alto. Porque fíjese que nosotros nos empezamos a preocupar muchas veces de cosas que no van a pasar, no van a suceder. Y como dice este estudio, y el 15% que sí va a llegar a pasar, la mayoría de las veces no va a ser tan grave como nosotros creíamos. Fíjese que el miedo empieza a crear fantasmas, pero la palabra de Dios es la que nos revela la realidad. Cuando nosotros buscamos ayuda a través de la palabra de Dios, ahí vamos a encontrar la realidad. Porque cuando nosotros estamos asustados, estamos cansados, nuestra mente empieza a jugar con nosotros. Y es entonces que empezamos a mirar cosas que no son reales. ¿Cuántos de ustedes no han oído esta frase tan común y tan que mucha gente la usa? Dice, se anda ahogando en un vaso de agua. ¿Sí? Es imposible ahogarnos en un vaso de agua, ¿verdad? No se puede. Pero esa es una expresión que mucha gente utiliza como queriendo decir, no es tan grande el problema, no es tan grave para que se ande preocupando tanto. Pero nosotros muchas veces no logramos entender eso. Nosotros para cada quien está en un asunto, en un problema que le está quitando el sueño y estamos imaginándonos esto va a pasar. ¿Qué tal vamos al doctor? Estamos en el centro, ahí con el doctor y dice, bueno, dice, mire, probablemente usted tiene diabetes o tiene esto o tiene el otro. No le están diciendo que lo tiene, probablemente lo tiene, pero la mente de uno ya empieza a volar, ¿no? Híjole, ya no puedo tomar nada azucarado, que las harinas, que esto, que lo otro. Y no, definitivamente tengo diabetes. No le han dicho que tiene diabetes, pero usted ya pensó que lo tiene. Y así pasa en diversas cosas. Llega un comentario a usted y dice, fíjate que van a recortar personal aquí en la compañía, aquí donde trabaja. Y seguro ya no tengo trabajo. ¿Qué voy a hacer? Si no le han dicho que lo van a correr, solo están diciendo que va a haber recorte de personal. Y si usted está con Dios, Dios lo va a ayudar. Si usted está confiando en Todopoderoso, usted va a salir adelante. Nada va a pasar. Pero no, nosotros ya empezamos a anticipar cosas que no van a suceder. Y eso nos pasa muchas veces. Y basado en eso, voy a invitarles a que abran sus Biblias, los que traen Biblias y los que no, que enciendan su dispositivo para que leamos la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 14, verso 22 al 27. Mateo 14, 22 al 27. Denme un amén cuando ya lo tengo. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 14, verso 22 al 27. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Incline su rostro y oramos a nuestro Padre. Padre bendito, Padre amado, te damos gracias, Padre, porque una vez más tú nos vas a hablar a través de tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a poder entender, y ayúdame a mí también para que pueda transmitirla y que pueda decir lo que tú quieres que se diga, Padre. Quita de mis labios palabras que no edifiquen y ponme
palabras que sí puedan edificar este día, Padre. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mire, los discípulos estaban en esa barca, estaban enfrentando viento en contra, estaban enfrentando cansancio, estaban enfrentando ansiedad. Era una gran tormenta que se había desatado. Muchos de ellos tenían experiencia de estar en el agua, porque eran pescadores, pero la experiencia que ellos tenían no los libraba de ese gran temor que sentían. Estaban sintiendo temor y era lógico, ¿verdad? Porque se había desatado una gran tormenta que probablemente ellos no habían visto antes. Pero sin embargo, ellos continuaban remando. Ellos seguían remando. Ellos no se daban por vencidos. Ellos continuaban. Y es lo que tenemos que hacer muchas veces nosotros cuando vengan vientos en contra. Seguir adelante, seguir remando, seguir luchando. Que si estamos viendo algo difícil enfrente, pero si Dios está con nosotros, nosotros vamos a poder seguir adelante. Amén. Nosotros vamos a poder vencer cualquier obstáculo que nos toque enfrentar. Dice el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Miren, ¿quién fue que les dijo que se embarcaran? ¿Quién fue que les dijo que se subieran a la barca? Fue Jesús. No fue una idea de ellos. Tampoco fue una rebeldía de ellos. No fue un pensamiento de ellos. Jesús fue quien les dijo que subieran a esa barca. O sea, ellos estaban obedeciendo. Ellos estaban enfrentando esa tormenta no porque estuvieran haciendo cosas malas o que estuvieran en pecado. No, estaban en obediencia. Estaban siguiendo las indicaciones del maestro. Estaban en lo que deberían de estar. Pero sin embargo, estaban enfrentando esa gran tormenta. Si es que muchas veces pensamos nosotros los cristianos, si hago la voluntad de Dios, todo va a ser fácil. Si hago la voluntad de Dios, todo va a estar bien. Mentira. Podemos estar haciendo la voluntad de Dios y aún así estar enfrentando tormentas. No es garantía que si estamos haciendo la voluntad de Dios, todo nos va a ir bien. No, vamos a enfrentar tormentas. La diferencia es que no vamos a estar solos. Esa es una gran diferencia. Porque cuando nosotros agarramos nuestro camino, como hizo se me fue el nombre ahorita. ¿Quién fue el que se lo tragó el pez? Jonás. Mire, a Jonás Dios lo mandó, le dio una orden que fuera a Nínive. ¿Y qué hizo él? Agarró para otro rumbo. ¿Estaba haciendo la voluntad de Dios? No. Estaba en otras cosas, estaba alejando de Dios. Pero sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque vengan tormentas, las vamos a poder superar. Aunque vengan tormentas, si el que está sobre la tormenta está con nosotros, vamos a liberarnos de cualquier tormenta que podamos enfrentar. Dice el verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. O sea, Jesucristo estaba orando. Mire, ellos se encontraban en medio de una gran tormenta. Y no era que Jesús les dijo, vayan ustedes y yo me voy a quedar aquí conviviendo con las personas, comiendo un banquete o haciendo tal cosa o haciendo otra cosa. No, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Estaba orando. Y seguramente Él estaba orando que la fe no les faltara a los discípulos. Porque Él sabía lo que estaba sucediendo. Pues Dios todo lo sabe. Dios, antes de que suceda cualquier cosa, Él ya tiene conocimiento de eso. Entonces, Él ya sabía a qué se estaban enfrentando los discípulos. ¿Y qué estaba haciendo Él? Orando. Y a veces así, nosotros como padres de familia, los que somos padres, nuestros hijos pueden estar allá haciendo cosas en el trabajo o en el estudio. ¿Y qué deberíamos de estar haciendo nosotros? Orando por ellos. Dice el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, déjeme decirle que se van a levantar muchos vientos en contra. Vienen frases que nos van a lastimar. Vienen personas que van a decir, oye, pero ¿por qué estás tanto domingo en la iglesia? ¿No te cansas de estar allí?
O sea, esos son los vientos en contra que van a venir a nuestra vida. Van a venir comentarios que, oye, pero ahí donde vas, puro dinero, puro dinero, puro dinero. O como dijo el hermano, pues, y no que ya iban a hacer el edificio, y ¿cuándo? ¿Para cuándo si no se ve nada? Van a venir vientos en contra, mis hermanos. Van a venir vientos en contra. Pero ahí es cuando nosotros debemos de aferrarnos más a las promesas de nuestro Padre Celestial. Y es que la oscuridad muchas veces nubla nuestra visión. El cansancio afecta el discernimiento. La lucha prolongada afecta la interpretación. Muchas veces malinterpretamos lo que Dios está haciendo. A veces creemos que porque estamos pasando en medio de una tormenta es porque estamos haciendo algo malo, pero no. Muchas veces esa tormenta es una prueba de parte de Dios. Como los soldados cuando van antes de ir a la guerra, ellos tienen que estar en entrenamiento. Así, sí, como nosotros somos soldados de Dios también, tenemos que pasar por entrenamientos. Y hay entrenamientos rígidos, hay entrenamientos duros. Y esas tormentas, Dios las utiliza para hacernos fuertes, para ir a escalar a un paso más. Pero muchas veces nosotros cuando nos sentimos así afligidos, nos sentimos tristes, nos sentimos que estamos siendo atacados por enfermedades, por problemas en la casa, por problemas con nuestros hijos, y nosotros empezamos a sentir que estamos desanimándonos. Y muchas veces ese es el propósito también del enemigo. El enemigo utiliza ese desánimo para que nosotros no nos animemos, para que estemos calmados y poco a poco nos vayamos apartando de las cosas de Dios. Porque muchas veces el enemigo nos pone en la mente, ¿para qué tanto vas a la iglesia? ¿Por qué tanto orar? ¿Por qué tanto leer la Biblia? Si como quiera, mira, tienes problemas. Siguen los problemas no se te acaban. Por más que luchas y luchas y luchas y no puedes salir de ellos. Pero entonces es cuando nosotros debemos hacernos la pregunta como la que hizo el salmista en el Salmo 42, verso 5. Dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Mire cómo pregunta el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y luego dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos sintamos así, que nos sintamos abatidos. Hagámonos la pregunta, ¿por qué nos sentimos así? Y busquemos la ayuda como él la estaba buscando, como este salmista la estaba buscando. Y tenía esperanza, porque él reconocía de que el momento que estaba cruzando, la dificultad que estaba enfrentando era momentánea, pero sin embargo, si él tenía la ayuda de Dios, porque Dios nos ha prometido ayudarnos en todo tiempo, porque dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas procuran para bien. Amén. Entonces quiere decir que Él nos ha prometido ayudarnos. Y ahí es cuando debemos buscar la ayuda de nuestro Padre Celestial. Cuando estamos enfrentando dificultades, cuando estamos enfrentando momentos difíciles. Y dice el verso 25, ahí mismo de Mateo 14, verso 25, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. A veces Jesús está más cerca de lo que nosotros creemos, pero el miedo, el cansancio, la dificultad hace que no veamos claro como lo que sucedía con ellos. Muchas veces Jesús se acerca casi siempre que nosotros vamos y lo buscamos en oración, Jesús está bien cerca de nosotros. Amén. A través de la oración Jesús se acerca. También Él se acerca a través de la palabra, a través de su palabra. Cuando nosotros nos sintamos desanimados, cuando nosotros nos sintamos cansados, cuando la oscuridad sea muy profunda, entonces busquemos la luz a través de la palabra de Dios. Y Él, Jesucristo, se va a acercar a nosotros a través de su palabra, pero también Él se acerca a través de alguna conversación. Muchas veces nos sentimos apagados, nos sentimos cansados, y llega algún hermano a darnos una palabra de aliento, llega a un hermano a decirnos palabras que nos levantan, que nos animan. ¿O qué tal? A veces nos ponemos a escuchar una predicación, algún mensaje, y a través de ese mensaje Dios nos habla, a través de ese mensaje
Cristo se está acercando a nosotros. Quiere decir que Cristo está cerca de nosotros, aunque nosotros muchas veces no lo miramos. Muchas veces nosotros estamos más concentrados en nuestros problemas que en las dificultades que no alcanzamos ver, que el Rey de Reyes está con nosotros. Amén. Dice el verso 26, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y es que lo que pasa, como les digo, hermanos, el miedo nos hace que nosotros en nuestra mente empezamos a imaginar cosas que no son reales. Y es lo que le pasó a los discípulos. Pues andaban cansados, andaban turbados, andaban asustados. Y por eso, en vez de mirar a Cristo, lo que miraron fue un fantasma. Dijeron un fantasma y se asustaron. Había creencias en aquel entonces, ¿verdad? Que cuando alguien miraba un fantasma, estaban a media mar, seguro ese barco, esa lancha se hundía. Imagínense cómo se sentían ellos. Miramos a un fantasma, nos vamos a hundir. Pero no, hermanos, muchas veces no. Nosotros estamos mirando mal, ¿no? Nuestro cansancio no nos hace ver correctamente que quien se está acercando a nosotros es Jesucristo. Muchas veces nos asustamos, como le decía, en un diagnóstico. Todavía no nos han dicho que es seguro que tenemos alguna enfermedad, pero nosotros ya lo damos por hecho que sí, ya estamos enfermos. En cuanto a la crisis financiera, este mes no nos fue muy bien, definitivamente me voy a ir a la quiebra, me voy a ir a bancarrota. O sea, nosotros ya vamos adelante. No, nosotros lo que tenemos que hacer es, ok, este mes me fue mal, pero el próximo yo sé que Dios me va a sacar adelante. Amén, amén. Yo sé que si yo estoy con Él, Él me va a ayudar y yo voy a salir adelante en mis finanzas. Y el próximo mes va a ser el doble de este mes. También dice en el verso 27, pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. 3 frases que nos levantan cuando estemos tirados. 3 frases que nos van a ayudar a levantarnos. Dice, tened ánimo. Dios nos da el ánimo. Cuando nosotros nos encontramos desanimados, a través de su palabra nosotros podemos recobrar ánimo. Y luego dice, yo soy. Yo soy. Fue la palabra que usó Dios cuando Moisés se acercó a él. Yo soy el gran yo soy. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios que nos alienta. Es nuestro Dios que nos levanta. Es nuestro Dios que nos soporta. Es nuestro Dios que va a estar siempre con nosotros. No importa la situación que nos toque enfrentar. Él es el gran yo soy. Y Él ha prometido ayudarnos. No temáis. Porque cuando Dios está con nosotros, todo temor se desaparece. Cuando Dios es el que va con nosotros, todo temor se va. Dice el verso 28 y al 31, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, me llama la atención porque esto se lo dice a Pedro, que por qué dudó. ¿Se recuerda la predicación anterior? ¿Qué le dijo a la mujer cananea? ¿Qué le dijo Jesucristo a la mujer cananea? Oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y aquí le está diciendo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es que, hermanos, muchas veces cuando andamos en problemas, decimos nosotros somos cristianos, pero a veces ¿dónde dejamos la fe? ¿Dónde la extraviamos? Es como aquel que dice, me voy a comprar un arma para cuando venga algún ladrón tener algo para defender. Y tiene el arma ahí al lado. Cuando llega el ladrón, no encuentra el arma. Del susto no la encuentra. Tiene ahí cómo defenderse, pero del susto se le olvida de que tenía el arma. Y a veces nos pasa a nosotros. Tenemos la fe, un gran regalo de parte de nuestro Dios. Pero cuando ya estamos frente al problema, ¿dónde la dejamos? Se fue. La extraviamos. ¿No? Tenemos que aferrarnos a la fe. Tenemos que
pedir ayuda a nuestro Padre Celestial. No importa la dificultad que nos toque enfrentar, y eso fue lo que le pasó a Pedro. Miren que Pedro, cuando le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas y vaya hacia ti. Y empezó a andar. Imagínense a Pedro caminando sobre el agua. Ay, yo digo que es algo muy difícil hacer eso. Tiene que tener muchísima fe para poder caminar sobre el agua. Pero Pedro lo hizo. Empezó a dar pasos. Estaba mirando a Jesucristo. Miraba a Jesucristo y seguía caminando. Creo que de tanto que estaba mirando a él a Jesucristo no se daba cuenta que lo que tenía bajo los pies era agua nada más. Pero cuando volvió y empezó a mirar que era agua y empezó a mirar la tormenta, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Entonces Pedro quitó la mirada hacia Jesucristo y empezó a mirar la tormenta. Entonces es cuando Pedro empieza a hundirse. Y nos pasa a nosotros. Nosotros nos fijamos más en el problema, estamos más concentrados en la dificultad, estamos más concentrados en lo que no podemos solucionar y le quitamos la mirada a quien sí puede solucionar nuestro problema. Quitamos la mirada a Jesucristo. Porque mire, la fe no niega la tormenta. Lo que la fe hace es reconocer quién está sobre esa tormenta. Es lo que hace la fe. Porque con fe todo lo podemos hacer. Amén. Teniendo fe. Pero si nos falta la fe, por nuestra cuenta no lo vamos a hacer. Que somos muy inteligentes, sí somos muy inteligentes, pero no vamos a poder superar nada. Solamente nuestro Padre Celestial puede ayudarnos. Solamente Jesucristo es quien puede ayudarnos. Por eso debemos seguir mirando a quien puede ayudarnos. Fijar nuestra mirada en Jesucristo. Fijar nuestra mirada en Él, no en la tormenta, no en el problema. Porque cuando nosotros quitemos la mirada hacia Él, entonces es que vamos a empezar a hundirnos. Entonces es que vamos a empezar a gritar y a pedir ayuda. Dice en el verso 32 y 33, dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Wow. La tormenta estaba difícil. Pero cuando Jesús sube a la barca, empezó a calmarse la tormenta. Nosotros podemos estar enfrentando cualquier dificultad, pero si en nuestra barca no está Jesús, vamos a sufrir, vamos a naufragar, nos vamos a hundir. Pero si en nuestra barca está Jesús, la tormenta pasará. Amén. Vamos a tener un día lleno de luz, porque el que va con nosotros es el Todopoderoso. Es el que puede calmar la tormenta, es el que puede calmar la dificultad, es el que puede sanar la enfermedad, es el que te puede ayudar, es el que puede salvar tu matrimonio, es el que puede ayudarte, no importa la situación en la que estés pasando. Pero si Jesús está en tu barca, Jesús está en tu hogar, todo será diferente. Cuando Jesús sea quien gobierne, cuando Jesús sea quien gobierne nuestras vidas, todo pasará. Dice, porque Dios, cuando hacemos su voluntad, Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido ayudarnos. Miren lo que dice ahí en Isaías 41, verso 10. Isaías 41 dice, no temáis porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre. ¿Cuándo nos va a ayudar? Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Estas palabras se las dijo al pueblo de Israel. Y hoy, en este día, nos lo dice a nosotros. Porque es el mismo Dios de ayer. Es el mismo Dios hoy y para siempre. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Todo pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces nosotros podemos aferrarnos, podemos agarrar esta promesa para nosotros cuando estemos en dificultad y saber que Dios ha prometido estar con nosotros. Él es el que nos va a sustentar, Él es el que nos va a ayudar y Él es el que nos va a sacar a flote en cualquier dificultad. No importa que vengan vientos contrarios,
Estaba viendo la otra vez que decía que los aviones se elevan con el viento en contra. Porque fíjese que el avión, cuando se va a elevar, por eso las alas están un poquito encurvadas así, porque aprovechan el viento en contra y es lo que los hace que se eleven. A veces nosotros necesitamos vientos en contra. A veces son necesarias que enfrentemos esos vientos, porque esos vientos son los que nos van a levantar, nos van a elevar, y no nos vamos a quedar tirados en la dificultad, en el problema, sino que vamos a salir adelante, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios sigue siendo bueno. Porque Dios ha prometido ayudarnos y Él es el que nos va a levantar, no importa la dificultad o el problema que nos toque enfrentar. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y miren lo que dice ahí en Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que nosotros tenemos el poder para levantarnos, porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No sé cuál sea la dificultad que hoy estemos enfrentando, que usted esté enfrentando. No sé, puede ser una enfermedad, puede ser algún problema en su matrimonio, puede ser problemas con sus hijos, puede ser problemas en el trabajo, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y esta mañana lo que Él quiere decirle es de que Él está caminando por medio de ese problema. En la dificultad, Él está usando eso para caminar y llegar hasta nuestro corazón. Como lo hizo cuando caminaba sobre las aguas, estaba acercando a los discípulos. Estaba usando lo que para los discípulos era dificultad, para ellos era algo de temor, algo de miedo. Para Jesucristo era el camino que estaba usando para llegar al corazón de los discípulos. Y de la misma manera, en este día, esa dificultad que usted está enfrentando es el camino que Jesús está usando para llegar hasta su corazón. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Si hay alguien que desee la oración, puede quedarse de pie. Tenemos un himno de invitación y el resto puede sentarse. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.